está con nosotros el embajador Óscar Maurtua de Romaña, ex canciller de la República, actual presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, que tiene 100 años de trayectoria en nuestra vida diplomática y de las relaciones exteriores de nuestro país, de manera que es una voz autorizada para este contexto internacional y también para el contexto nacional, porque el embajador, que ya está en línea, le damos la bienvenida, conoce muy bien de geopolítica, es un experto en este país nuestro, este Perú nuestro, que es de varias nacionalidades. Estamos, si no 5 a 10 nacionalidades identificadas plenamente y con ideas, con proyectos y con posibilidades totalmente diferentes, que son los retos que tienen los partidos políticos y los candidatos de estas elecciones y a futuro, porque creo que ha llegado el momento de dar la vuelta a la página de la forma como se ha hecho política en nuestro país y priorizar, creo, los intereses de las grandes mayorías, de los que menos tienen, que esa es una de las digamos, premisas que tenemos en BIS Televisión y que tenemos felizmente compatriotas que comparten esta opinión, y en esa línea nos encontramos, en esa trinchera nos encontramos. Embajador, bienvenido. Como siempre, el agradecimiento en nombre de nuestros televidentes. Hoy día estoy solo, Miguel Ángel está en unas labores académicas importantes, de manera que va a ser un gusto, como siempre, conversar con usted. Bienvenido, buenos días, estimado embajador. Muy buenos días, Néstor. Yo soy el honrado de que me convoquen para poder intercambiar puntos de vista. Ustedes son personas más y obviamente que vamos a sentir la ausencia de nuestro amigo Miguel Ángel. Pero esto es una introducción muy adecuada de lo que es el proceso. 1 millón de peruanos, aproximadamente 660.000, ya a los 10.000 que no van a poder ejercer su derecho a votar en Chile por razones de la pandemia. El gobierno chileno ha dado los argumentos pues, para que no haber acción. Por ende, los compatriotas que residen allá en ese país vecino y hermano no podrán ejercer su derecho. La OMPE notificó la situación vigente en Venezuela. También se habían suspendido y exonerado a la pequeña comunidad peruana, que en un momento fue muy densa, en la época más exitosa de la Venezuela democrática. La pequeña comunidad que aún radica en Venezuela no va a poder ejercer porque estima la OMPE que no están pues garantizadas las facilidades y el orden de dicha nación. No es sabido, puede que se hayan producido otros países que hayan limitado el ejercicio de los peruanos en el exterior. Se congeló. Pero estamos hablando de 800.000 potenciales votantes peruanos. 800.000, que es un voto determinante. Si de los 800.000 lo hacen y ejercen su derecho a plenitud, lo que es habitual, que es un 60%, tenemos un número significativo de votantes, tanto para presidente de la República como para lo que tú has aludido, que es la inauguración de las curules para el llamado quinto suyo o distrito electoral número 27, los PECs, los peruanos exterior. Sí, entonces en ese escenario, embajador, las últimas informaciones que teníamos, sobre todo de Estados Unidos, donde es un fuerte número de compatriotas, hablaban, como usted dice, de la media histórica.
50%, 60% de asistencia en las elecciones. Y en este momento el representante de los peruanos en Estados Unidos, Kilder Fuentes, decía que por este tema de pandemia el porcentaje iba a ser menor. Iba a ser menor en un porcentaje importante. Lo que se hacía el llamado, y han hecho el llamado a través de nuestro canal de televisión y de Ánfora, los diversos candidatos que hemos entrevistado, embajador, y a ese comentario también voy por parte suya, que hemos entrevistado a no menos de 20 candidatos de peruanos en el exterior. Algunos que han ingresado también por la ventana y viven acá en el Perú y están como candidatos. Pero bueno, eso lo decidirá el elector, que conoce quién vive y realmente puede representar los intereses de los peruanos en el exterior. Y entonces hablaba Kilder de este porcentaje de ausentismo que puede ser mayor al 50%, y segundo, que es lo más importante, creo, embajador, que es que la calidad de los entrevistados que hemos tenido de peruanos en el exterior es mucho mayor y mejor que los candidatos peruanos, y eso creo que puede tener una explicación, embajador, pero usted conoce mejor porque ha sido embajador en varias representaciones. Se refiere a que los candidatos PECs tienen doble visión: la visión del país que los recibe, que ya en algunos casos tienen doble nacionalidad, y el cariño y el corazón y la representación como peruanos. Entonces, la calidad de propuestas es sumamente superior a las propuestas, por ejemplo, de candidatos acá en nuestro país. ¿Qué explicación? La explicación es que tienen doble visión, pero también hay otras interpretaciones que seguramente usted tiene en la agenda, embajador. Así es, Néstor. Hay muchos compatriotas que se afincan, se deciden a establecerse fuera luego de haber llevado estudios superiores, y por ende uno conoce a través de las comunidades. Yo estoy muy vinculado al liderazgo que ejerce don Julio Salazar Moscoso, empresario que tiene la virtuosidad de tener la doble nacionalidad. Él es nacido en el Perú, pero afincado en Norteamérica, pero que está intermitentemente desplazándose de un lado al otro. Y la doble nacionalidad, que es válida. Lo que establecen los códigos internacionales es que no se puede dejar de tener nacionalidad. Es un derecho. La doble nacionalidad está vigente porque se da con frecuencia y es un principio que está reconocido internacionalmente, pero se hace y es determinante el lugar donde no uno resida, sino donde abona impuestos. Ese es el principio determinante. Retomando lo que se refiere a la calidad de los peruanos fuera, que ha agradado ver sus propuestas, es muy normal y es explicable, porque hay el contraste entre la realidad vigente en la patria de origen y en el país que lo ha acogido. Entonces se desea ver la forma de poder trasladar el éxito. Si están en Norteamérica, hay una potencia hegemónica, una potencia determinante en el planeta. Y por eso, si se desean traer, aplicar metodologías, situaciones, pues es frustrable. Y por eso es que tiene una visión macro que he podido yo constatar cuando, como decía, he acompañado al señor Salazar en innumerables eventos de la Federación Mundial de Instituciones Peruanas, que agrupa a las principales entidades de peruanos afincados en el exterior.
Norteamérica, a la cual Néstor ha aludido, es sin duda una de las comunidades más destacadas, con integrantes profesionales, hay de todas las proveniencias, de todas las regiones del Perú, muchos profesionales, muchos empresarios, muchos pequeños empresarios, y hay un sector también minoritario de ilegales a los cuales se intenta socorrer, apoyar, para Embajador, que regularicen su situación. claro, claro, y en esa línea, uno de los candidatos PEX, seguimos en la línea PEX, que representa a uno de los partidos en nuestro país, señalaba esta teoría: ¿por qué los peruanos en el exterior no se unen en torno a un partido político diferente, alternativo? Esto es posible dentro de la Constitución, pero ¿usted cómo lo ve? ¿Qué apreciación tendría, considerando que, bueno, ideológicamente tienen el corazón en el Perú y económicamente dependen del país que los acoge, y son los elementos como para crear y formar un partido político? Esto, ¿cuál es la opinión del geopolítico? Es una, es una, es una interesante opción, pero no la veo en términos muy... No se puede sustraer el Perú a los, a las dimensiones, a la territorialidad que tenemos. Yo creo que es un tema que hay que revisar muy cuidadosamente, a razón de que los peruanos fuera contribuyen, pero si bien han asimilado por ósmosis, por cultura, por matrimonio, o porque son hijos de peruanos que ya están radicando muchos años, etcétera, no dejan de ser peruanos. Entonces, un partido sería un poco sui generis, ¿no? Por decirlo menos, Claro, claro. por ser peruano en el exterior, me cuesta un partido político con un capital político de 800.000, muy Sí, minimizado. difícil. Además, no crea que todos piensan igual. El descendiente de europeos que se ha beneficiado con el pasaporte proveniente de los abuelos, de los padres y que está instalado, tiene una visión distinta a los que están en Norteamérica, y en la misma Europa hay diferencia entre los que radican en España con los que están en Alemania. Hay muchos matices. En Japón Sí, hay correcto. una significativa comunidad que supera los 60.000 peruanos, ¿no? Y tiene usted el área latinoamericana con grandes comunidades en Chile, en Argentina y, 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 y en México, ¿no? Hay amplias comunidades. Entonces, uniformar me parecería un poco forzado. Yo creo que el Sí, origen, la matriz es la patria. Generar sí, un correcto. partido político de características, ellos no son los únicos electores del Perú, pero somos veintitantos millones de electores. Sí, 25 millones. Sería un grupo Exactamente. En todo caso, autominoritario. se puede hablar de un movimiento. Claro, hay un Es un movimiento movimiento, sobre el tema, y ¿eh? eso es interesante. Más Vengamos bien, a nuestro país, a nuestro territorio. El día domingo acuden 30 millones de peruanos, perdón, 25 millones de peruanos a las urnas. También se prevé a lo mejor un ausentismo importante, a pesar de que las reglas de OMPE han ampliado hasta las 7 de la noche la votación, por ejemplo, para evitar la aglomeración de votantes, y algunas otras facilidades. ¿Cómo ve usted el proceso, embajador, al día domingo? En el tema de organización, porque vamos a tener en algún momento, y vamos a pedirle también su comentario, unas declaraciones que ha dado el candidato de Alianza para el Progreso sobre la imposibilidad de tener personeros en todas las mesas.
Entonces, hay algunas invocaciones, pero en el macro, en el comentario macro suyo, embajador, ¿cómo ve las reglas que se han fijado para estas elecciones especiales en un escenario de pandemia, además, ¿no? Querido Néstor, ya por mi edad he presenciado varios procesos electorales y el pueblo peruano tiene una vocación marcada de respeto, de ejercer su derecho, cree en la democracia. A veces nos hemos equivocado y eso no es ser desdeñoso, sino ser muy objetivo, ¿no? Hemos escogido mal, han habido malos gobernantes y eso ya es de dominio público y la población lo ha sabido, lo está asimilando. Hay una actitud de desconfianza, desdeñosa, de distanciamiento de la clase política, porque la clase política con mucha voluntad se ha ganado ese desprestigio, penosamente, penosamente. Es un poco el reflejo de lo que estamos viviendo de 18 candidatos, en fin, de que yo no hablo de partidos, son pocos los que tienen partidos políticos constituidos, hay mucho vientre de alquiler. Pero retomando, el pueblo peruano es no hay que sino reconocer su reflexión, su madurez, su evaluación, ¿no? Para poder ejercer el derecho. Yo cada vez, estimo que se da, es una fiesta en que el soberano, el pueblo, se manifiesta, ejerciendo su derecho al colocar su voto en el ánfora. Por ende, hay que reflexionar. Yo exhorto a que esta elección, que es tan crucial, que se da en el marco del bicentenario, que se da en el marco dramático, patético que estamos viviendo de la pandemia, se pueda ciertamente escoger al gobernante sensato que nos lleve adelante del 21 al 26 y que el 26 estemos de nuevo los que estarán vivos, ¿no? Podamos reflexionar también sobre un nuevo proceso electoral, que haya transmisión de gobierno, que la democracia persista y perdure, que la única forma de gobierno en que la población se sabe expresar. Y democracia es tolerancia, saber respetar al contendor y llegar a consensos. Llegar a consensos. Aquí nadie es dueño de la verdad. Aquí en los procesos electorales hay discrepancias. Inteligentemente la Constitución acoge, ¿no?, nuevamente ese concepto del balotaje, de la segunda vuelta. Sepamos elegir a los que potencialmente llegarán a ser los contendores y que triunfe el mejor. Hay un pensamiento de Hegel que afirmaba que sea yo bueno, pero los demás mejores que yo, que sea el mejor, el que sea y que ejecute gobernabilidad. Estamos bajo los efectos del síndrome del 2016-2021, que ha sido un genio muy, muy penoso, muy lamentable, ¿no?, para el pueblo, para la imagen de gobernabilidad, de la inestabilidad que nos ha caracterizado, ha afectado muchísimo a la nación. Ahora, yo quiero relevar las palabras que pronunció hace poco el señor Corbeto, presidente de OMPE, director general de OMPE, cuando relevó que la palabra fraude no existe. La hemos escuchado en últimos meses en Norteamérica, cuando el presidente Trump relevó que había habido fraude. Se habla de eso en Norteamérica, que es el ejemplo de democracia más vital en el mundo y a nivel mundial, ¿no? Aquí, afortunadamente, debemos, no, como dijo el doctor Cueto, desterrar el diccionario político, del diccionario electoral. No desterrarla, no debe existir. No debe existir. Aquí los peruanos se quieren expresar.
hay algo de imagen positiva que haya 18 visiones. Es confuso. He conversado con sin número de alumnos, grupos, asociaciones que me han pedido consejo y orientación, y por mi mayor experiencia, y en cierta forma hay matices, pero tenemos que coincidir, y eso es el consenso. Cuando las partes coinciden, tienen la capacidad de entenderse, porque está vigente el bien mayor. ¿Y cuál es el bien mayor que estamos buscando? El bienestar del pueblo, la mejoría del pueblo, que el pueblo pueda remontar todas estas situaciones dramáticas a las cuales ya hemos aludido. Así, vayamos en 48 horas a votar con la convicción de que estamos ejerciendo el derecho más supremo que tiene el ser humano, y en concreto el peruano, que es el derecho al sufragio, que están ejerciendo aquellos que han sido elegidos por sus partidos o por sus agrupaciones, sus entidades, para ser los candidatos. Y al ser ellos, ya se ha cumplido parte. Ahora es parte de ese derecho, es el derecho que tenemos a elegir, a seleccionar. A mí me agrada fulano de tal porque tiene tal trayectoria, o porque su iniciativa o su postulación se sustenta en tal, sin pasiones, sin... Es natural que las pasiones surjan en un proceso electoral en todas partes. El voto, se dice, es racional. Yo quiero pensar que es racional, pero tiene un componente muy emocional, de simpatía, de antipatía. Sí, Pero es eminentemente... Sí, perdón. sí, y en esa línea, embajador, creo que las condiciones del elector en estos tiempos es muy diferente a 15 años atrás, ¿no? Las elecciones de 15 años atrás, donde las encuestas determinaban alguna influencia, ahora no, porque el tema de la virtualidad, el tema del Internet ha permitido y permite cruzar información. Y el otro elemento es que OMPE, usted hablaba de OMPE, y OMPE, si tiene aciertos, es el hecho de haber colgado en su página esta secuencia, esta ventana que se llama el voto informado, donde cualquier ciudadano puede acceder al plan de gobierno del partido político X, la biografía, los rasgos biográficos de la fórmula presidencial y de cada uno de los candidatos al Congreso de la República, con no solamente la biografía, sino incluso hasta los antecedentes penales y todo eso. De manera que ahora, en estos tiempos, embajador, muy diferentes a los que nosotros hemos vivido desde el 80, por ejemplo, hay mejores maneras de cruzar información por parte de la ciudadanía. Entonces la ciudadanía tiene ahora más ventajas, de poder cruzar información, no solamente del candidato, sino de los planes de gobierno y como digo, hasta de los antecedentes penales de los candidatos, para saber por quién votar. Como usted dice, muy cierto, la preocupación más importante es quién va a representar mejor la solución a un tema de bienestar de la población. Ya la historia nos indica qué es lo que ocurrió del 2016 a la fecha, que ha sido catastrófica para nuestro país, y lo estamos pagando todos los peruanos, y creo que ya es tiempo de que ya no nos equivoquemos y que se empiece realmente una nueva etapa democrática en nuestro país. ¿Cuál es el comentario suyo, embajador? Lo que has dicho, Néstor, es muy válido, es muy cierto, y coincido plenamente, plenamente. No hace 15 años, en las elecciones previas del 16 al 21,
no se daba en esta coyuntura. Es cierto, va a haber ausentismo, es cierto, la gente está atemorizada del contagio, que además nos agarra un pico de la llamada variante o vertiente brasileña que ha entrado, en fin, por la amplia frontera que tenemos entre el Perú y Brasil, toda la zona amazónica. Fundamentalmente se habla mucho por Manaos, que está unido a, ya hay transporte fluvial por Iquitos, también se habla, en fin, en otras poblaciones del oriente peruano, pero que ya está en Lima en estos momentos, ya está en Lima, ya está en Lima y los índices confirman este fenómeno. Ahora, lo que tenemos es que entender es que este voto es determinante para una situación crucial, porque no se ha dado nunca, parafraseando a historiadores con quienes hemos abordado el tema, esto es como una guerra. Estamos en una guerra contra un fenómeno sorpresivo, un enemigo que está circulando por todas partes. Es este COVID-19 que está haciendo daño. Entonces, yo lo que quiero es aprovechar la amabilidad de BS Televisión para exhortar a mis compatriotas, ¿no?, a que tenemos que ir a votar, pero que es comprensible el temor que se ha generado en muchas personas, en gente de la ciudadanía, ¿no?, que no van a ejercer su derecho, no van a ejercer su derecho, ¿no? Que tengamos pues un buen proceso. Yo veo y relievo lo que tú acabas de afirmar, nadie puede quejarse de que no hay información. Tenemos una vastísima información, ¿no? El ciudadano, si toma 10 minutos, puede informarse, ¿no?, por los celulares, por las vías de internet, por lo que sea, puede analizar y saber con quién se siente identificado, quién presiente que va a poder sacar adelante al Perú de esta situación, de esta encrucijada tan dramática como la que estamos viviendo en la actualidad. Embajador, y es maravilloso el momento, al margen de la situación de pandemia, me refiero al tema de comunicación, porque nosotros como BIS Televisión, que es una empresa pequeña de información, tiene la posibilidad de llevar el mensaje, que no se hacía eso años atrás, y esto gracias a la pandemia, que se ha acelerado el proceso de conectividad, todavía no en las óptimas condiciones que se requiere, pero estamos en camino a ello. Nos permite conversar con usted y conocer, y que otros compatriotas, no solamente en el país, porque tenemos información que nos ven sobre todo en el extranjero, por esta labor que hemos hecho con los peruanos en el extranjero, con los candidatos PEX, embajador, que nos permite abrir digamos, el abanico de posibilidades que ya no se quedan solamente en la televisión de señal abierta, la televisión privada, que tiene otros objetivos, evidentemente no solamente comerciales, tiene objetivos políticos, y eso lo sabemos todos quienes estamos involucrados en los medios de comunicación y en la diplomacia y en la política de nuestro país, no de ahora, de siempre. Entonces, yo decía esa palabra maravillosa, embajador, porque los tiempos de ahora nos permiten tener la posibilidad de llevar mensajes objetivos, imparciales, y que finalmente el televidente nuestro, de toda la señal, porque no somos los únicos, hay una red importante que va a ir creciendo, ¿no? Es una ola importante de comunicación que necesitan los seres humanos para tener mejor criterio de decisión, y en ese escenario estamos ahora. Pero además yo quisiera pedirle un comentario también sobre este escenario de pandemia, que es la corrupción. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las, quizás no pedirle las medidas, sino la experiencia internacional de lucha contra la corrupción, que es un fenómeno mundial,
pero que acá en nuestro país tiene características de pandemia, porque donde se inicia un tema, inmediatamente está la corrupción. Y ahí estamos viendo el tema de las vacunas como un ejemplo inmediato. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo la población también puede intervenir en esta lucha contra la corrupción, así como hay que luchar contra la pandemia, que como usted bien dice, es una guerra? Pues, Néstor, abordas un tema vigentísimo. La corrupción penosamente se ha posesionado de la realidad peruana. Eh, es muy triste, desde que Lavajato, Odebrecht, las empresas estas que llegaron, que nos distanciaron tanto de Norteamérica, porque Odebrecht y sus consocias han ocupado un espacio muy poderoso que han impedido y ante eso Norteamérica pues ya no se dedicó a estar tan cercano como estuvo en décadas pasadas de nosotros en cuanto a inversiones en infraestructura. Pero es corrupción no tan solo con el caso eh, puntual de lo que ha sido la corrupción de estas empresas, sino también lo vivimos cotidianamente en la coima barata, en la cobranza subrepticia, en el cohecho, en fin. Se han tratado, yo creo que hay legislación muy positiva. Se han elaborado normas especiales ad hoc para contrarrestar. Pero hay un desafío mayor, creo yo, que es el tema moral y ético que se fomenta en el hogar y en la educación. Hay que insistir mucho en saber educar, en saber formar en valores a los jóvenes, para que no tengamos esta situación en la que ante el mal ejemplo la población pues se sienta que si lo hace el grande, ¿por qué yo que soy pequeño no voy a lograr robar, ¿no? Mentir, disminuir, afectar, ¿no? A mi institución, a mi, en fin, y eso es determinante en la relación de los pueblos. Hay lugares, se sabe, donde se llega pues al ajusticiamiento, ¿no? Se llega a la pena de muerte, ¿no? No hay discusiones fuera de un correspondiente, se llega a la en Singapur, también en el Asia son muy propensos. Hay una cultura de derechos humanos en América Latina que ya casi todas las naciones nuestras están, pues, son abolicionistas de la pena de muerte, pero que sea ejemplar, que se sepa que aquel que le sustrae al Estado, a la empresa, al negocio, ¿no? Al asalto, al ratero, al raquetero, que sea sancionado. Yo creo en la cultura punitiva. Yo creo, porque soy abogado, que hace más que ser sancionado. Tiene que ser sancionado definitivamente. Eh, hay mucho que en este campo nos ha golpeado la corrupción dramáticamente. Se da no es una realidad exclusiva del Perú, se da en todas las latitudes. Es que, como bien Papa, ¿no? Fratelli Tutti, nos hemos ensimismado consumismo. No podemos más en el vecino, en el congénere. No, nos hemos convertido, ¿no? en seres que quieren satisfacer rápidamente cuestiones de dinero, de sensualidad, todo desencadena una actitud que se desconecta del estado de valores, de filosofía moral, se llama axiología, la escala de valores, ¿no? Eso es muy algo que se ve en Europa, Norte, Asia, África, América Latina, en todo el planeta. La corrupción se ha expandido, al igual que la perversa pandemia que estamos afrontando, ¿no?
Sí, pues estamos rodeados de pandemias y hay que actuar. Punto de quiebre, embajador, el domingo y seguramente el inicio de una nueva etapa luego de la segunda vuelta. Esperemos que sus tiempos, embajador, el día domingo permitan conversar de un tema que seguramente va a estar en la agenda el domingo, en el proceso previo ya al conocer los resultados y también después de conocer los resultados de un tema que se llama el pacto. Usted es uno de los promotores y creo uno de los visionarios en que hay que trabajar quienes queden en la primera y segunda vuelta y quien gane finalmente el derecho a estar en el Ejecutivo, a plantear y proponer a la sociedad peruana un pacto, un convenio, un acuerdo, una alianza, cualquiera sea el nombre, en torno a los hechos y que usted muy bien los está señalando, el tema de la pandemia, el tema de la corrupción, el tema del crecimiento económico y la mejor distribución de la riqueza, para llegar a ese tema que también usted lo ha reafirmado y que yo lo estoy poniendo con letras mayúsculas, que es el bienestar de los peruanos. De manera que esa tarea, embajador, queda pendiente para que el día domingo, ojalá que sus tiempos lo permitan, después de cumplir con el voto democrático en las urnas, podamos conversar. Y si no es el domingo, quizás el lunes, porque va a estar en la agenda, de no solamente política, sino de los medios de comunicación y de cada uno de los peruanos, porque creo que se necesita, bueno, los hinchas de la alianza podemos decir que se necesita una alianza de unificación en torno a los grandes intereses nacionales, pero puede ser pacto, puede llamarse acuerdo. El nombre creo que es lo menos importante, embajador. Lo importante es que tiene que haber un consenso de un trabajo a 20 años, a 25 años, para que nuestro país esté en el lugar que se merece, con todas las riquezas que tiene, no solamente riquezas naturales, sino de la gente, ¿no? Nosotros, los peruanos, estamos considerados los emprendedores más importantes en el mundo, pero también estamos considerados como el país que peor ha tratado el tema de la pandemia. Entonces estamos en los extremos y creo que ya es necesario buscar ya el camino y que no cada 5 años se aplique un programa que al final ni se cumple, y eso lo hemos visto por la experiencia de los últimos 5 o 6 gobiernos. Embajador, palabras finales y con el compromiso de que si no conversamos el domingo, conversamos el lunes, embajador. Néstor, siempre, don Néstor Becerra, siempre con esa generosidad, esa reflexión y acotaciones tan profundas y ¿no? Son pensamientos muy importantes. Ya lo creo. El síndrome del 16 al 21 nos tiene muy preocupados, pero yo quiero resaltar ante la teleaudiencia un mensaje de optimismo, de confianza, de elevación de nuestra autoestima. Nosotros no estamos a una ruleta rusa. Nosotros tenemos que identificarnos y elegir con sabiduría. Y el pueblo peruano, por sus ancestros imperiales incaicos y por su sangre occidental cristiana, tiene esas dos características de que tiene una visión nítida, clara. Las circunstancias, el mito de la caverna está ahí latente, pero ya en 48 horas sabremos. Y el gobernante, los dos potenciales que entrarán a la segunda vuelta, tendrán que, y con los demás candidatos, afirmar, consensuar, coordinar para poder darle gobernabilidad. Y eso exige tolerancia y voluntad política. Que no van a surgir los enconos, odios, resentimientos, venganza. En nuestra historia hemos tenido periodos tan dramáticos, ¿no?
que se prefirió al invasor, ¿no?, que al gobierno de un peruano. Tenemos que superarnos, que la historia, y repito siempre el pensamiento de una brillante historiadora como Carmen Maquevo, que dice que el Perú le gusta aproximarse, ¿no?, hacia el abismo, pero que los apus, la cordillera, el macizo andino, nos retrotrae y de nuevo nos reorientamos. Yo confío en Dios, ¿no?, en este Perú creyente, practicante, este Perú del Señor de los Milagros, ¿no?, que se va a operar de nuevo y que va a haber acierto para saber seleccionar, saber ungir, saber sufragar, y que posteriormente quien resulte la persona que asuma la conducción de la patria, de la nación, tenga muy claro que se tiene que mantener diálogo, concertación, se tiene que llevar a cabo, ¿no?, mutuas y recíprocas responsabilidades para poder sacar adelante al Perú. No hay magias. En este mundo en que tenemos la magia de la cibernética, de la electrónica, pues la gobernabilidad no es mágica, requiere de gestión, y la gestión demanda voluntad política y concertación. Dios bendiga al Perú este día domingo. Muy bien, excelente final para esta entrevista. Excelente también sus palabras, embajador. Como siempre, agradecido en nombre de todos nuestros televidentes, y nos estamos viendo el domingo, si no el lunes, embajador. Va a depender de sus tiempos. Si no el lunes, ¿verdad? Coordinamos. Gracias, Néstor. De acuerdo. No, a usted, eternamente agradecido, embajador. Hemos conversado, digamos, con la experiencia y el conocimiento diplomático y de vida que tiene el embajador Óscar Maurtua de Romaña, y que siempre va a ser para nosotros un gusto poder conversar con él.